Unos por las voces sí los reconozco, otros ahí que me digan el nombre, ¿verdad? Entonces ahí dice, se inició la grabación, entonces empezamos formalmente la clase. Muy bien. Ok, espero que todos estén viendo el documento en Word. Aquí recapitulando un poquito lo que ustedes leyeron a nivel de capítulo 6, dice, bueno, gestión del cronograma, PMBOK versión 6. A manera de introducción, yo les había dicho que antes se hablaba de gestión del tiempo, versión 5 del PMBOK hacia atrás. A partir de la versión 6 se habla de gestión del cronograma por una simple y sencilla razón. Lo que realmente gestionamos en administración de proyectos desde la perspectiva de tiempo es el cronograma, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de lo que es un cronograma desde el punto de vista de una herramienta de las más conocidas y utilizadas hoy por hoy en el tema de gestión de proyectos. Probablemente ustedes no solo lo han visualizado, en su ejercicio profesional les ha tocado elaborar uno o participar en la elaboración de un cronograma. Retomemos que esto es un trabajo en equipo, como cuando hablábamos del ADT o más adelante cuando vemos costos, del tema de gestión de costos. El que un director o directora eh, elabore ella misma o él mismo un cronograma y enviárselos a los colaboradores está asumiendo un alto riesgo de esperar que la gente reaccione. ¿Por qué? Porque, es más, se lo digo por experiencia propia. Cuando yo trabajé en la parte pública, la sesión para elaborar un cronograma me tomaba a mí 2 reuniones porque yo contemplaba la disponibilidad de los criterios de mis colaboradores, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, al final, culminamos con un cronograma base, que esa es la parte de, digamos, mi referente en el tema de gestión de tiempo, ¿verdad? En la parte privada, yo sé que en algunos casos me tocó hacerlo, yo sentarme en mi máquina, así elaborarlo, pero yo sabía que una vez que se lo enviaba a los colaboradores, muchos de ellos iban a reaccionar y así pasaba, ¿verdad? Entonces, ok, entonces, como área de conocimiento, lo que busca es, digamos, que el proyecto al final culmine dentro del plazo estimado eh, o como mínimo cumpla con la fecha de finalización. Eso sería el objetivo del área de conocimiento desde la perspectiva global, que ustedes lo leyeron. Ahora, ¿por qué estimación? Porque recuerden que aunque yo tenga la experiencia suficiente, o los datos o las herramientas suficientes, siempre van a haber factores que influyen a favor o en contra de que el proyecto culmine dentro de ese plazo. Entonces, al final se entiende estimación, hay un grado de incertidumbre, aunque sea un dato específico. Y reitero, como área de conocimiento, para que lo tengan claro y vale que estamos grabando, es que el proyecto culmine o cumpla con ese plazo estimado o como mínimo cumpla con la fecha establecida. Aspectos que se anteponen a eso, por ejemplo, cuando hablábamos de Morphy, por ejemplo, es de las situaciones que van a pasar cuando tenga que pasar y van a afectar de alguna forma. Morphy, el síndrome del estudiante, un momento dado creo que se lo había comentado, ¿verdad? Que el mayor esfuerzo se hace al final y por ende las duraciones no se cumplen, ¿verdad? O los plazos no se cumplen. También lo que es Parkinson, que eso está asociado a un concepto que vamos a ver más adelante, que es un buffer, una reserva de tiempo, un colchón, comúnmente le llamamos aquí. Y también todos aquellos factores que inciden de forma negativa y positiva que el proyecto cumpla con ese plazo o con la fecha establecida, ¿verdad? De lo que ustedes leyeron, los procesos más relevantes, el primero es gestionar la planificación del cronograma. Yo lo puse aquí de forma muy resumida. En otras palabras, cómo y con qué se van a definir las actividades o tareas, los tipos y criterios de vínculos, criterios para estimación la duración y cómo se consolida todo un cronograma. Eso, clase, hace referencia a los otros procesos. Básicamente, es decir, los criterios, qué herramientas, qué procedimientos van a establecer ustedes para, bajo un poquito, definir las actividades, secuenciar las actividades, que son criterios de vínculo, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Aclaro algo. Antes, en esta área de conocimiento, estaba un proceso que se denomina estimar los recursos de las tareas o de las actividades. Ese proceso, en la versión 6 del PMBOK, se pasó de este capítulo al proceso que se denomina gestionar los recursos. Entonces, si bien es cierto, hace siempre referencia a que son los recursos que van a formar parte de las tareas o actividades, pero se hizo ese traslado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Me van escuchando bien?
Sí, profe, escucho Sí, bien. profe. Perfecto, Ok, perfecto. Sí, correcto. Todo muy bien. bien, gracias. Muy bien. Como principal salida, si hablamos de un proceso de planificación, es el plan de gestión del cronograma. Sí, señor. Es esto, perdón. ¿Alguien me habló? Ok, continúo. El plan de gestión del cronograma es básicamente lo que me tienen que hacer ustedes, clase, para su proyecto final. ¿Qué quiero recalcarles con esto? Si observan el proyecto que yo les subí a ustedes de ejemplo, no es solo el cronograma. Que reitero, ustedes no, si conocen Project, pueden utilizar Project. ¿Ok? Si no, pueden hacerlo en cualquier otra herramienta, software libre, o si quieren hacerlo inclusive en Excel. Pero tienen que explicarme, al decir plan de gestión, de dónde obtuvieron o cómo obtuvieron las actividades. ¿Cuáles fueron los criterios para vincularlas? Que ahorita las vamos a estudiar. ¿Ok? Inclusive, ¿cómo estimaron esas duraciones o esos plazos? ¿De dónde los sacaron? De una vez les digo, clase, espero que no siempre me digan juicio experto. Yo sé que es una técnica, pero pueden ser que hayan tomado como referencia proyectos similares o hayan hecho consultas a personas o tal vez algunos de ustedes, dependiendo del ejercicio profesional que tengan, manejen bases de datos. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se clasifican esas técnicas. Todo eso, obviamente, consolidado en el cronograma, que es la herramienta principal. Pero, reitero, a nivel de plan de gestión, tienen que decirme el cómo y con qué. ¿Okay? Ustedes realizaron todo lo anterior. Por eso lo especifico aquí. No es solo ver una figura de un cronograma, no, son procedimientos o prosa, en otras palabras, que ustedes utilizaron para llegar a consolidar ese cronograma. ¿Ok? Siguiente proceso que ustedes leyeron, definir las actividades. Vean que yo aquí les digo concepto de actividad o tarea y su relación con la EDT. Ok. Primero, ¿qué es una actividad o también se le puede denominar tarea? Primero, son acciones. Las actividades o tareas son acciones que se obtienen de la descomposición, técnica que ya conocemos en la EDT, de la descomposición de un paquete de trabajo o por ende de un entregable. Por eso yo les digo a ustedes y su relación con la EDT. O sea, estamos aplicando el mismo concepto, la técnica de descomposición. Entonces, en la buena práctica habíamos dicho que las tareas no se ven en la EDT, aunque en la calle sí lo hacemos. Pero las tareas me conforman la principal salida de este proceso, la lista. La lista de tareas que viene siendo el primer componente de el cronograma, ¿verdad? Un aspecto importante, un concepto importante, tal vez lo han escuchado ustedes, es lo que se denomina hito, o se le dice en el idioma inglés milestone. ¿Quién me quiere aportar algo, clase? ¿Qué entendieron ustedes por hito? ¿Alguien que me quiera colaborar? Profe, el hito es como un punto de llegada que no representa Ajá, ningún tipo de saturación de tiempo, sino que es un pico. Yo lo veo es como un correcto, pico, digamos. Es es un pico en el correcto. cronograma de algo que tiene que pasar para que lo demás siga sucediendo. Muy bien, muy bien. Inclusive el hito, por concepto, pues bueno, Es una primero que todo, actividad con duración cero. es una actividad con Dar duración con cero. duración. Lo dijiste muy Es un bien, punto, es una actividad. Perdón, te escucho. funciona también como punto de control. Es correcto. O punto de referencia, muy bien. Todo lo que dijeron está correcto. Profe, pero Recalco. en inglés dice que es una herramienta. Qué interesante, porque desde la perspectiva de gerencia de proyectos, el hito o el milestone es una actividad. Es una actividad. Su principal característica no tiene duración. ¿Qué uso real le damos a un hito, a un milestone nosotros en un cronograma? Punto de control, un referente, metas intermedias, clase. Son metas intermedias que uno se pone. Escucho. Entregables. Ok. No es el entregable per se. Cuando yo asocio el concepto de hito con un entregable, podemos verlo desde este punto de vista. ¿Cuándo el entregable debe estar culminado en fecha o avalado por quien le corresponda hacer eso? El hito, y lo vamos a ver más adelante, inclusive lo van a ver con más detalle cuando lleven el curso de herramientas, generalmente al no tener duración se representa con un rombo,
Ese es como el símbolo universal y así lo tienen establecido los software, un rombo, y lo que se visualiza a la par del rombo es la fecha. No tiene duración, entonces es una fecha. Entonces, si yo quiero relacionar el hito con un entregable, con un paquete de trabajo, puedo decir en qué fecha debe ser obtenido o culminado ese entregable, o en qué fecha debe ser avalado por quien corresponda, ¿verdad? Entonces, ese es el principal concepto que me interesa que ustedes o recalcarles en este proceso, definir las actividades. Y otro aspecto, vieron ahí que decía atributos de las actividades. Esto viene siendo casi un concepto muy similar a cuando hablábamos del diccionario de la DT. Es mostrar información de las actividades. ¿Qué tipo de información? Fecha de inicio y fin. ¿Quiénes son responsables de hacer esa tarea o actividad? ¿Cuáles son, muy importante, las actividades predecesoras y las actividades sucesoras? Si yo recurro a establecer este tipo de información o ese detalle de todas las tareas, eso me va a ayudar con el siguiente proceso que se denomina secuenciar las actividades. Esta traducción clase a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros vemos aquí, y si ustedes lo leyeron con detalle, son los criterios de vínculo o precedencia. En algunos textos se le llama dependencias también. Entonces, ese concepto de secuenciar no me gusta porque resulta que el secuenciamiento es un tipo de vínculo. Es más, cuando yo hablo de secuencia, es que las tareas se hacen una tras otra. ¿Okay? Vayan imaginándose eso. Es como esta carrera a nivel de las Olimpiadas, que van los atletas y se entregan un testigo, ustedes lo han visto. Cuando uno entrega el testigo, el otro lo suelta, el otro lo agarra y continúa, el otro se detiene. Eso es lo que, de una forma muy coloquial les digo, eso es lo que se entiende por secuenciamiento entre las actividades o tareas. Entonces, ahora sí, recordemos, clase, muy bien. ¿Cuáles son los 4 tipos de vínculos que cita el PMBOK para relacionar las tareas? Entiéndase que yo sé que en su formación base, en algunos casos o en algunos cursos los vieron. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con esos 4 tipos de vínculos? Están si no me equivoco, lo que está hablando de lo de final a inicio, final a final, Correcto. inicio a Ajá. inicio, inicio a final. Muy bien. Final. Muy bien. Podemos ponerlo así. Final a inicio o final a comienzo. Muy bien. Ese es uno. Después, lo dijiste muy bien. El comienzo. Ajá. Está el fin. Y está el comienzo-fin o el inicio-fin. ¿Qué estamos concluyendo en este momento, clase? Son los contrarios. Ahora bien, aprovecho para mostrarles esto que yo había hecho. Bueno, perdón, aquí le tengo que cambiar la fecha de hoy. Los criterios de precedencia. Ok. No sé si voy a ponerlo en modo presentación, si lo logran ver. Un momentito, porque creo que no me ha cambiado. Aquí se ve un poco cortado. ¿Podría subir un poco la hoja? Voy a... ¿Está compartido todo? ¿O solo ven el Solo el documento Word. Solo ok, el Word. entonces el error es mío. Un momentito. Y voy a compartirlo. Ajá. Susan, ¿cuál pongo? ¿Pantalla 1 o reunión de Microsoft Teams? Pantalla 1. Pantalla 1, ok. ¿Ahora sí logran verlo? ¿Logran ver ok, voy a ponerlo Sí, en modo presentación, porque la vez pasada hicimos una prueba con Susan y con... vamos a ver aquí. Con Eugenio hicimos una prueba y se veía. Está en modo presentación. ¿Se pasan bien, clase? ¿La logran ver? Sí, ahora sí, profe. ahora sí corre bien. Sí, sí. Ok, muy bien. Sí, señor. Entonces, ok, clase, vean. Utilizo el criterio de barras y utilizo el criterio de redes. Después vamos a recordar qué es eso. El primer tipo de vínculo, fin a comienzo, o finish to start, los que les gusta el inglés, lo que dice por concepto es lo siguiente. Para que inicie la actividad B, su predecesora, actividad A, debe haber culminado. Vean la flecha. La flecha sale del fin de la actividad A al
inicio de la actividad o al comienzo de la actividad B. Por eso se llama fin a comienzo, del fin de A. O sea, imagínense que la longitud de la barra representa la duración de la tarea. Por ende, aquí tenemos la fecha de inicio y aquí tendríamos la fecha de finalización. Entonces, parte del fin de A al comienzo de B. Diagramación por barras. ¿Ok? ¿Cómo se representa esto en un diagrama de redes? Esto más adelante vamos a ver que se llama nodo. Reitero, algunos de ustedes en su formación vieron esto. Otros estamos aprendiendo. Entonces, igual, la flecha de conexión sale del fin de A al inicio de B. Fin a comienzo. ¿Ok? La diferencia entre una diagramación por barras y una diagramación por redes es que la barra, aunque yo lo pongo aquí al mismo tamaño, básicamente la barra viene siendo la longitud que es la duración de la tarea en una escala de tiempo definida. En el caso de un diagrama de redes, los nodos, que es un cuadrado o un rectángulo, son del mismo tamaño. Yo tendría que aquí haber puesto abajo, aquí haber puesto abajito la duración de la tarea. ¿Ok? Solo que en este caso lo que me interesa es ejemplificarles el tipo de vínculo. ¿Ok? Segundo criterio de vínculo, comienzo-comienzo o start-to-start. En un diagrama de barras, la flecha me enlaza los inicios de las barras. ¿Ok? En un diagrama de redes, la flecha me enlaza los inicios de los nodos. ¿Ok? Por concepto, ambas tareas inician la misma fecha. Ambas tareas inician simultáneamente, comparten la misma fecha de inicio. Independientemente, puede ser que la duración de B puede ser mayor, o sea, que la barra se extienda. Pero la restricción es que ambas tareas obligatoriamente comparten su misma fecha de inicio. Ven qué interesante, clase. Vamos concluyendo aquí que el establecer vínculos entre las tareas hasta cierto punto es restricción. O sea, yo necesito que ambas tareas inicien simultáneamente, aunque una puede terminar posterior a la otra. ¿Ok? Siguiente. Fin, finish to finish. Ambas tareas finalizan simultáneamente o ambas tareas comparten su misma fecha de finalización. Representación en barra, representación en red. ¿Ok? Puede ser que la tarea A haya iniciado antes, que yo puedo haber prolongado la barrita para acá, pero yo necesito que ambas tareas, por X razón, culminen simultáneamente. Ahora, ¿eso qué podría ser en la realidad de clase? Hasta temas contractuales. Temas para compartir recursos con la actividad que le sucede a las dos. ¿Ven? Profe, Ahora, viene... Perdón, escucho. una pregunta, ¿uno puede combinar